casa era grande y barata. Por eso la compré. No estaba pensando con claridad. Después de todos estos años, aún sigo arrepintiéndome por mi impaciencia, por mi falta de voluntad para simplemente esperar un poco más y comprar una casa mejor. Sigo culpándome por lo que pasó en esa casa. Podría haberme ido. Podría haber hecho muchas cosas de otra manera, pero no lo hice. Lo que viví en ese lugar probablemente se quedará conmigo hasta el día de mi muerte. Me gradué de la preparatoria en junio de 2006. Como muchos chicos de mi edad, aún no tenía un plan concreto para mi futuro. Sin embargo, a diferencia de muchos otros chicos, esa se había vuelto en una preocupación primordial. Verán, tan solo unos meses antes de graduarme, mis padres fallecieron. En los meses previos a mi graduación tuve que asumirlo, aceptar que se habían ido. Aunque yo quizá no tuviera mucho éxito financiero a esa edad, ellos ya habían prosperado. Mi madre era la dentista del pueblo y mi padre, terapeuta con un doctorado en psicología. Y claro, eran buenos en lo que hacían. Y no digo que no ganara dinero. Hice algunos trabajos esporádicos, pero nada duradero. No era un mal muchacho. De hecho, me atrevería a decir que de todos mis amigos, yo era el que mejor se portaba. Cuando les dije que quería especializarme en estudios ingleses, se sintieron muy orgullosos. Mi abuelo era escritor, y uno bastante bueno. Era un buen hombre. Lo respetaba mucho y lo admiraba. Incluso hoy en día, cuando me preguntan, siempre digo que fue mi inspiración para dedicarme al mundo del inglés. Tal vez mis padres sabían que la carrera en la que quería especializarme no me daría mucho éxito económico. Quizás por eso lo hicieron. Tal vez simplemente porque me querían y era hijo único. Porque era y sigo siendo su hijo. Por eso había sido el único heredero de todo. Su casa, sus pertenencias, sus ahorros, todo. Tenía más de 18 años cuando fallecieron. Así que no había necesidad de esperar a que llegara a cierta edad. La herencia era mía. No recuerdo exactamente cuánto dinero recibí de ellos, pero era una cantidad considerable para alguien recién graduado de la preparatoria. Había sido suficiente para mantenerme con una vida cómoda por unos años. No fue hasta 4 años después de graduarme que decidí vender su casa. Entre los pagos pendientes, lo de mi renta y comida en la universidad en la que asistía, la situación estaba empezando a afectar mi salud mental. Solo financieramente estaba estable, pero los pagos constantes no eran la única razón por la que quería venderla. Cuanto más tiempo pasaba en ella, más sentía una profunda tristeza entre sus paredes. Mis padres habían fallecido en un accidente de coche. Iban de camino a casa después de verse con un amigo de la familia cuando un conductor ebrio chocó el auto de mi padre por detrás y lo terminaron aplastando por un costado. Nunca vi los cuerpos, pero no fue por decisión propia. Las autoridades y los forenses solo habían podido identificar a mis padres por las tarjetas de identificación que llevaban en sus carteras. El funeral fue a puerta cerrada. Las pesadillas fueron otra de las razones por las que quise vender la casa. Todas las noches antes de mi graduación tenía pesadillas, escenarios de lo que mi mente creía que habían vivido mis padres en sus últimos momentos. Nunca veía cómo chocaban. Cada vez que el coche golpeaba me despertaba sobresaltado, bañado en sudor frío. No sabía si mis padres alguna vez encontraron la paz a donde quiera que hubieran ido después del accidente. Pero sí sabía una cosa. Entre sus muertes y la casa, yo era el que no podía seguir adelante. El sentimiento de su partida me atormentaba profundamente. En septiembre de 2010, tomé la decisión de empezar a vivir por mi cuenta. Me gradué de la universidad con una licenciatura en lengua y literatura inglesa. Decidí convertirme en escritor como mi abuelo. El único problema era que escribir no era precisamente una gran carrera si no despegaba de inmediato.
Y justo eso no pasó conmigo. Había subido algunos de mis escritos, principalmente de terror, a varias páginas y blogs de escritura. WordPress fue mi mejor aliado durante esa época, permitiéndome publicar muchos textos diferentes en el mismo blog. Pero claro, ninguno de ellos despegó. Pero estaba preparado para eso. Conseguí trabajo en un banco cerca de mi universidad. Por suerte, me permitieron trabajar medio tiempo, ya que era estudiante. Durante los descansos y otros periodos de tiempo libre, escribía de tiempo completo. Cuando me gradué y obtuve mi título, conseguí mantener el trabajo en el banco y seguí escribiendo y ahorrando durante los 2 meses siguientes. El dinero que había ganado, más el resto de mi herencia, me dio una vez más una cantidad considerable para gastar dinero. Con la casa de mis padres vendida y mi alojamiento y comida sin ser un gasto pesado, pensé que por fin había llegado el momento de buscar un lugar para mí donde vivir. Para mi total sorpresa, encontré una casa grande en el mismo pueblo donde había estado trabajando. No era algo colonial, eso sí, pero para una sola persona era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Y además, era barata. En cuanto a por qué nunca pregunté la razón del precio, lo diré. Era un huérfano recién graduado y deprimido que no conseguía que sus escritos despegaran por nada del mundo. No pensaba con claridad. La casa era barata, era grande, y no comprendía nada más de eso cuando la compré en octubre del 2010. Nunca recibí un tour previo a la casa, y esa era una de las cosas que más me rondaban la cabeza mientras exploraba mi nuevo hogar. Lo que el agente inmobiliario sí me comentó fue sobre el sótano. «Hay un piano allá abajo», dijo. Cuando le pedí más información, me dijo algo que jamás me hubiera imaginado. «Ahí murió el antiguo dueño», me dijo. «Por eso la casa está tan barata, porque el anterior nunca la pudo vender. Y usted sabe que alguien ahí no ayuda a poder subir el precio. ¿Como mercancía defectuosa?», recuerdo haberle dicho. «Es una buena manera de decirlo», respondió. Nunca me contó cómo falleció el anterior dueño ni las circunstancias. Afortunada o desgraciadamente para mí, lo descubriría de todos modos, y no sería por el agente inmobiliario. A los pocos días de comprar la casa, aquel hombre desapareció por completo. No como tal, pero simplemente no lo volví a ver. Nunca más pude contactarlo. Supongo que podría haber dedicado más tiempo y esfuerzo a dar con él, pero mirando atrás, en aquel entonces no importaba. Y actualmente no hace mucha diferencia que lo encuentre. Justo antes de desaparecer, me contó lo espacioso que era el sótano. Me describió cómo lo podía convertir en un estudio para seguir escribiendo. Tenía sentido, considerando que le había dicho que tenía futuro como autor. Le dije que volvería a una de las habitaciones de arriba a un estudio. Nunca me han gustado los sótanos, y el hecho de que alguien hubiera muerto ahí no me agradaba nada. No podría concentrarme, eso lo sabía. Todavía no sabía qué haría para armar un cuarto como estudio en la casa, pero eso era algo que pronto descubriría. Los primeros días los pasé acostumbrándome al nuevo entorno. La puerta de entrada daba a un amplio espacio abierto. En el centro del recibidor había una gran escalera. Del lado izquierdo, el comedor. Del lado derecho, la cocina. Justo al lado de la escalera que subía a la planta superior a la derecha, estaba la sala de estar. Y justo al lado de la escalera que subía a la izquierda, estaba la puerta que conducía al sótano. Durante las primeras semanas que vivía ahí, me esforzaba por evitar esa puerta. Arriba había varias habitaciones, cuartos, baños, habitaciones vacías que aún no habían sido utilizadas. Mientras caminaba por los pasillos, empecé a darme cuenta de que esta casa no estaba construida para una sola persona. Se sentía extraño tener un lugar tan grande para mí solo, pero ya la había comprado. Así que ese pensamiento se desvaneció rápidamente.
Busqué por todas partes hasta encontrar una habitación que me gustara. En total, había 6 cuartos, 3 baños y 3 cuartos extras sin uso específico en el segundo piso. Junto al dormitorio que había elegido, estaba una de las habitaciones sin propósito. Decidí que la usaría como mi estudio. Además de explorar, los primeros días los pasé acomodando todas mis cosas. Aquel proceso terminó llevándome un poco más de tiempo, aproximadamente 1 semana y media. Fue un viernes por la noche cuando finalmente terminé de trasladarlo todo. Decidí que usaría el sábado siguiente para escribir. Al menos, eso es lo que habría hecho si no hubiera escuchado aquel ruido que vino del sótano esa noche. Sin darme cuenta, se me acabó la comida que había comprado a principios de la semana y me quedé sin cosas para cocinar. Decidí pedir algo y relajarme frente al televisor. Terminé de ordenar y colgué el teléfono. Había estado dando vueltas alrededor de la barra de la cocina. Era una isla, así que podía rodearla sin problema. Salí de ahí y fui a la sala, donde estaba mi tele y mi PlayStation 3. Jugué durante los siguientes 30 minutos mientras esperaba la comida. Aquel sonido llegó de la nada, rápido, pero sin ser aturdidor. Había sido algo casi imperceptible. Se trataba de una sola nota, apenas audible y solitaria. Sonaba como si alguien hubiera ido al piano en el sótano y hubiera tocado una tecla. Instintivamente pausé el juego y dejé el control sobre la mesita de centro. Me levanté y caminé lentamente hacia el recibidor. El sonido de la nota había desaparecido a los pocos segundos, pero una pregunta aún resonaba con fuerza en mi mente. ¿Había alguien ahí? Me habría dado cuenta si alguien hubiera entrado en mi casa y hubiera ido al sótano. O bueno, tal vez no. Alguien podría haber entrado mientras yo jugaba en la sala. Mientras más pensaba en la posibilidad de que alguien que no fuera yo estuviera en la casa, más se me aceleraba el corazón. Latía con fuerza en mi pecho. En ese momento tuve miedo. Hice todo lo posible por controlarme y salí del área de la sala. Casi deseaba que lo que fuera que había estado haciendo ese sonido siguiera haciéndolo. En ese caso, al menos sabría que estaba allá y no aquí conmigo. Pero no se oyó nada más, y me quedé mirando a la puerta del sótano con un semblante silencioso y aterrorizado. Mi mano se cerró sobre el pomo de la puerta, mientras mi mente seguía debatiendo qué podía haber ahí. Además de ese pensamiento, otro empezó a formarse. ¿Y si quería hacerme daño? Retiré la mano del pomo de la puerta y mi ritmo cardíaco disminuyó ligeramente. ¿Por qué se me había ocurrido siquiera acercarme a esta zona si no tenía nada con qué defenderme? Por un lado, me arrepentía mentalmente por siquiera haberlo pensado. Por otro lado, ¿y si le estaba dando demasiadas vueltas al asunto? Quizás solo era la madera del piano asentándose. Podrían haber sido ratas o algún otro animal allá abajo hurgando las cosas. Tenía que estar dándole demasiadas vueltas. Seguro era eso. Estaba a punto de darme la vuelta e ir a la cocina a buscar un cuchillo cuando oí el timbre. Había olvidado por completo que había pedido comida. El sonido agudo y fuerte me había dado un susto de muerte y al mismo tiempo una oleada de alivio. Ya no estaba solo. Al menos ahora había alguien más conmigo. Alguien real. Salí rápidamente de la cocina y abrí la puerta. Quería contarle lo que había pasado, pero no era la clase de cosas que le contarían a un repartidor. Le di el dinero, recibí mi comida y nos deseamos buenas noches. Me di la vuelta y miré la puerta que daba a la sala y la del comedor. Si me pasaba algo parecido nuevamente, no estaba muy seguro de cómo reaccionaría. No quería comer en silencio.
Si había otros ruidos fuertes, podría no oír el piano. Me senté en la sala y puse una película. Subí el volumen a un nivel que tal vez no era muy bueno, pero si eso significaba no tener que arriesgarme a volver a escuchar el piano, lo dejaría así. Decidí apagar la televisión e irme a la cama después de comer. Seguramente estaba muy agotado y posiblemente estaba oyendo cosas. Tal vez no había nadie tocando el piano. Posiblemente solo estaba cansado y mi cerebro, con un mal sueño, estaba inventando cosas. Tenía que ser eso. Dormiría bien y todo estaría bien al día siguiente. Me lavé los dientes, me puse los audífonos e hice todo lo posible por dormirme. Tranquila y rápidamente lo conseguí. El problema fue que no duró mucho. Lo recuerdo vívidamente, incluso ahora. Me desperté sobresaltado. Por un instante, apenas estaba siendo consciente de dónde estaba. Miré a mi alrededor y me familiaricé con el entorno. Estaba en mi cuarto, en mi casa, y algo me acababa de despertar. Comencé a razonar qué habría sido. No necesitaba ir al baño. No esperaba a nadie a estas horas de la noche, y la música que estaba escuchando no estaba tan fuerte como para despertarme. De hecho, me di cuenta de que había olvidado conectar el teléfono. Se había quedado sin batería. Busqué a tientas en la oscuridad y lo conecté. Intenté abrir la boca para hablar, pero la tenía demasiado seca. Quizás eso fue lo que me despertó. Una fuerte sed. Me levanté y salí de mi cuarto. El baño que quería usar estaba a unos 30 segundos caminando. Esperaba ser rápido y que no pasara nada en ese trayecto. Pero fue en vano. Llegué al baño, pero no entré. Extendí la mano para abrir la puerta, con los dedos sobre el pomo, cuando un ruido demasiado familiar llegó desde abajo, desde el sótano. Esta vez fue aún más difícil de percibir, pero de alguna manera logré identificarlo. Una sola nota de piano, y seguido de eso, una melodía. Me detuve en seco y escuché atentamente. Noté que mi corazón estaba latiendo rápido. Respiraba con dificultad. Tomé el pomo de la puerta con más fuerza. Esta vez no para entrar, sino por necesidad. Sentía las piernas débiles y no estaba seguro de si podría seguir en pie. Mi mano temblaba con fuerza al intentar agarrarme. Una simple melodía no sería la palabra adecuada para describir lo que escuchaba. Era una pieza conocida. Eso lo sé ahora. Años después, tras una búsqueda ardua, finalmente descubrí qué canción era. Quienquiera que estuviera ahí abajo estaba tocando Suicide in an Airplane, de Leo Ornstein. Ahora creo que lo que me causó un miedo tan monumental en ese momento fue la combinación de no saber si estaba solo en una casa grande a oscuras y la naturaleza desconcertante de la pieza. Los ritmos irregulares del piano, sumados a la disonancia de la canción, crearon en mí una experiencia terrible, aterradora y abrumadora. En ese momento descubrí rápidamente que la sed ya no era un problema. También había recuperado la fuerza en las piernas, aunque solo lo suficiente para ir de vuelta a mi cuarto. Cerré la puerta de golpe y le puse la llave. Era una de esas cosas que me alegraba de la casa. Las puertas tenían cerradura. Volví a la cama, me puse los audífonos e intenté ahogar el sonido del piano a lo lejos. No estaba seguro de en qué momento exacto logré volver a dormirme. Solo sé que cuando desperté, el sol ya se colaba por las cortinas y seguía con los audífonos puestos. Podía oír la música que había puesto. Lo que ya no oía era el sonido del piano. Menos mal, pensé. Me levanté y salí al pasillo. Nada.
Bajé las escaleras y entré en la cocina. Lo primero que pensé al entrar fue en la sed que tenía. Después de llenar un vaso de agua, lo tomé rápidamente y lo puse en el fregadero. Estaba a punto de abrir el refrigerador para buscar algo de comer cuando recordé que me faltaba hacer la despensa. Me bañaré y luego iré de compras, pensé. Subí, tomé algo de ropa y me metí al baño. Durante el resto de la mañana estuve en casa sin escuchar ningún ruido. Al menos, no ruidos que no fueran usuales de la casa. Al irme, me di cuenta de que no tenía suficientes bolsas para las compras. Otra cosa más que tendría que conseguir. Limpié el vaso que había usado y volví a la cocina. Mientras seguía mi rutina diaria, intentaba ignorar la puerta del sótano. Era como el ojo de una deidad. Aunque no pudiera verlo, era muy consciente de su presencia. Y no podría evitarlo para siempre. Me armé de valor una vez más y miré la puerta. Era solo una simple pieza de madera con pomo de latón y cerradura. No tenía nada que temer, pensé. Nada en absoluto. Me acerqué a la puerta y rodeé el pomo con mi mano. Era de lo más extraño. Casi sentía que la puerta me atraía. Levanté la mano rápidamente y mejor le puse el seguro. Si lo que fuera que estuviera allá adentro quería salir, tendría que esforzarse. Pero eso no pasaría, porque no podía ver nada ahí. ¿Cierto? Qué ingenuo fui. Abrí la puerta de la casa y salí hacia mi coche. Era un día precioso. El sol brillaba y el viento, aunque soplaba, no era molesto, o de mal tiempo, como diría un amigo. Como también era otoño, no hacía mucho frío ni mucho calor. La temperatura era estable, y lo único que necesitaba para salir era un abrigo ligero, el que ya traía puesto. Al salir e ir a la tienda, volví a pensar en lo ocurrido aquella noche. Me dije a mí mismo que no podía ser real. Estaba muerto de cansancio y oía cosas. Seguía pensando que tenía que ser yo porque no podría ser otra cosa. No en mi mente. Me convencía de que la casa no podía estar embrujada. No podía haber nadie más que yo viviendo ahí. Estaba solo. Tenía que ser el cansancio. Aparté esos pensamientos de mi mente y seguí conduciendo. Antes de que pudiera pensar en nada más, ya había entrado en el estacionamiento de la tienda. Quería hacer las compras rápido, así que no di tantas vueltas. 20 minutos después ya había terminado. Regresé rápidamente a la casa y guardé las compras. Después de eso, fui a revisar la puerta del sótano. Todavía seguía cerrada. Respiré aliviado. De pie frente a la puerta del sótano, miré mi teléfono. Todavía era mediodía, así que decidí hacer algo más. Sabía que no iba a escribir nada, así que opté por ir a la biblioteca. Si no podía crear nada aún, consumiría aunque fuera lo que alguien más se tomara el tiempo de hacer. Salí de casa una vez más y, en pocos minutos, me encontraba en la carretera que conducía al pueblo. No tenía idea de qué leería al llegar, pero al entrar al estacionamiento, se me ocurrió. Un libro de historia. Llevaba tiempo queriendo aprender sobre la historia del pueblo donde vivía, pero nunca encontraba el tiempo para ello. Ese sábado sí lo tenía, y lo iba a aprovechar. Me di cuenta de que era más difícil de lo que pensaba. Lo que esperaba encontrar era un libro de historia que abarcara todo tipo de eventos, desde los orígenes del pueblo hasta el momento en que se publicó. La cuestión aquí era que no existía tal libro. Estaba ocupado hojeando los libros de la sección de historia cuando una de las empleadas de la biblioteca se acercó. ¿Tiene problemas para encontrar un libro en especial? Sí, de hecho sí. ¿Alguno de la historia de aquí? Lo siento, aún no, pero pronto nos mandarán algunos. De hecho, dentro de un mes aproximadamente. Me quedé sin palabras. Si no podía aprender sobre el pueblo en específico, tal vez podría encontrar algo de información a menor escala.
Sin embargo, casi como si mis pensamientos se hubieran abierto la puerta a una nueva posibilidad, el siguiente pensamiento irrumpió en mi cabeza. La casa, el sótano, pregunta por las casas. ¿Y qué tienes sobre las casas de este pueblo? Pregunté, mirándola. Su rostro cambió a uno de preocupación, luego de curiosidad y luego de comprensión. Tenemos un libro, dijo, levantándose. pero no está aquí. Está en el sótano. ¿Quiere que se lo traiga? Te lo agradecería. Por favor. Respondí. Ella se fue y me acerqué a la mesa donde pensaba sentarme a leer. Mientras estaba ahí, varios pensamientos me inundaron la cabeza. Me preguntaba si descubriría algo sobre el piano. Empecé a preguntarme si realmente era mi imaginación. No sabía qué resultados obtendría al leer aquello, pero cuando la bibliotecaria me lo llevó y me lo entregó con un simple «disfrútalo», supe que habría alguna respuesta. Me volteé y comencé a hojear el libro. Primero revisé la fecha. Para mi sorpresa, se había publicado tan solo un año antes de que lo leyera. Hojeé las páginas que tenían escritos sobre cuándo se construyeron las primeras casas en la ciudad, escritos sobre los materiales y tipos de arquitectura, y ejemplos de eventos notables que ocurrieron dentro de algunas de ellas. Sentí un dolor punzante en el pecho al pasar una página a casi 2/3 del libro y encontrar una foto de la casa donde vivía, aunque un poco más antigua. Miré casi al final de la página y descubrí que la casa se había construido unos años antes de que yo me mudara, unos 6 para ser exactos. Otra cosa que noté fue el extraño destino de sus anteriores ocupantes. Según los testimonios de testigos y los informes policiales, así como la información revelada por los agentes inmobiliarios que cambiaban constantemente cada vez que la casa era ocupada, dicha casa era ocupada por una sola persona. El primer propietario no tenía estabilidad mental, como descubrí posteriormente. La información decía que se había ahorcado en una habitación del piso de arriba. La casa se había quedado sin dueño, por lo que se puso a la venta. Esto ocurrió a finales del 2004. El siguiente dueño de la casa también se había quitado la vida, pero no lo hizo por inestabilidad mental. Por lo menos, no por una inestabilidad mental que no estuviera ahí previamente. No lo hizo por depresión. Lo hizo porque, según vecinos y amigos cercanos, en los últimos días antes de suicidarse, reportaba haber tenido visiones difusas de un hombre ahorcado en una de las habitaciones del piso de arriba. Este individuo decidió ahorcarse en uno de los baños de arriba. La casa volvió a estar a la venta, sin que nadie supiera lo que ocurría en sus paredes. Esto había pasado a mediados del 2005. Se dice que la siguiente dueña de la casa mostró comportamientos similares al anterior. Locura, paranoia, ansiedad y un miedo incesante. Se disparó en la cocina. Según uno de sus amigos, lo único que dijo antes de morir fue algo sobre haber visto a alguien ahogándose en el baño. Pero cuando intentó mostrárselo a otra persona, no había nada. Esta dueña había fallecido a principios de 2006. El siguiente dueño, como sospechaba, se quejaba de haber tenido visiones en su cocina de una mujer pegándose un tiro. La visión en sí no había sido lo que había impulsado al siguiente dueño a envenenar su comida y comérsela. No, lo que lo impulsó a suicidarse de una manera tan espantosa fueron los constantes y ensordecedores disparos que oía dentro de la casa. Apenas horas antes de quitarse la vida, tenía visitas en su casa. Este se fue porque el dueño no paraba de preguntarle frenéticamente: ¿No oyes eso? Aquel visitante solo quería ayudar al dueño,
pero ya era demasiado tarde. Para cuando regresó con más personas y algo de ayuda, el hombre se había quitado la vida envenenándose. Esto ocurrió en 2007. A continuación, apareció la última y más reciente propietaria. Técnicamente, ahora yo era el dueño más reciente. Esa última propietaria que compró la casa en 2008 y era una maestra de piano, se quejó de oír y ver cosas en el comedor. Lo que más me sorprendió de esta mujer en particular fue el tiempo que permaneció en la casa. Todos los demás duraron en la casa como máximo 1 año. Esta persona solo vivió ahí 3 meses. Como era habitual con cualquier otro dueño, ella, después de unos 2 meses de vivir en la casa, empezó a quejarse de los ruidos y las imágenes en el comedor. Según amigos y familiares, esta mujer tocaba el piano para intentar distraerse de los problemas que la rodeaban. Leer esto me entristeció un poco, sabiendo que la cuestión de la casa había sido demasiado para ella. Demasiado, como lo era para todos los demás. Su madre la encontró de madrugada, encorvada sobre el piano con 2 cortes profundos en las muñecas. Junto a ella, manchada de sangre, había una nota. El contenido completo no estaba en el libro, pero sí la última parte. Se me pusieron los pelos de punta. Ya no lo soporto. El hombre del comedor no deja de envenenarse. Se está matando y no lo soporto. No soporto los sonidos. No soporto las visiones. La terapia no sirve. Nada me ayuda. Creo que lo haré hoy. Buscaré una solución de verdad. Ojalá pudiera aceptar lo que está pasando. Dejé el libro a un lado. Sentía calor. Había empezado a sudar un poco, pero sabía que se debía a que mi corazón palpitaba tan rápidamente y a la creciente presión del estrés dentro de mi mente. Todos los que habían sido dueños de esa casa antes que yo se habían quitado la vida. Lo habían decidido después de ver y oír la muerte de quienes los precedieron. Me sentía mareado y me levanté de la mesa. Empecé a caminar lentamente hacia la salida de la biblioteca. Necesitaba un poco de aire. Parecía que estaba oscureciendo afuera. ¿Qué demonios? Necesitaba ver qué hora era. Busqué mi teléfono en mis bolsillos y me quedé frío. Mi teléfono no estaba en ningún lado. Empecé a moverme más rápido. Tenía que comprobar si estaba en el auto. Mientras abría la puerta y me sentaba al volante, miré a mi alrededor. Me desesperé y cerré la puerta de un portazo antes de golpear el volante varias veces. Había dejado el celular en casa. Iba a tener que ir a la casa para buscarlo. No quería acercarme a ese lugar en aquel momento. Si el patrón se repetía, acabaría volviéndome loco y me quitaría la vida. No quería eso. No quería morir. Conduje un poco más rápido de lo legalmente posible, pero por pura suerte no me detuvieron ni una sola vez. Entré a la casa y estaba a oscuras. Trataba de no estar tan asustado, ya que no había dejado las luces prendidas antes de irme. Lo que sí me asustó fue cuando entré y vi que la puerta del sótano estaba abierta. ¿Qué demonios hacía abierta? ¿Un fantasma? ¿Podía un fantasma tocar algo así físicamente? En ese momento tenía muchas preguntas, pero lo único que quería era encontrar mi teléfono y salir de ahí. Subí corriendo a mi cuarto y lo encontré. Lo agarré, pero me pregunté por qué lo había encontrado en aquel lugar. Estaba justo en medio de la cama,
con la pantalla hacia abajo y mis audífonos perfectamente envueltos junto a él. Los agarré y me di la vuelta para salir de la habitación cuando lo oí. Esta vez, el sonido sonó desenfrenado e incesante. Una vez más, la inquietante y disonante melodía de Leo Ornstein sonó desde el sótano. Me quedé paralizado y permanecí así unos segundos. La melodía disonante y arrítmica era completamente aterradora. Tardé unos segundos en darme cuenta del efecto que estaba teniendo en mí. Salí de mi trance y corrí hacia las escaleras. Al llegar al pie de los escalones, me giré hacia la puerta del sótano. Al día de hoy, me arrepiento de lo que hice después. No tenía ni una sola razón para ir a investigar. No tenía ningún motivo para sentir más curiosidad que horas o días antes. No tenía ninguna razón para hacer lo que hice después, pero en esos segundos me encontré caminando a pasos rápidos hacia la puerta del sótano. Estaba en el tercer escalón de la escalera cuando me detuve. Me quedé mirando hacia la oscuridad con la inquietante pieza de Leo resonando en el piano. Sabía quién era. Sabía que abajo, en el sótano, la antigua dueña de la casa me esperaba con los brazos abiertos y encerrados. En el poco tiempo que viví en esa casa, ni siquiera había pensado en bajar al sótano. Nunca se me ocurrió. Nunca había considerado entrar antes de esa noche. Pero justo entonces, algo extraño me atrajo. Luchaba contra el impulso. No había bajado antes y no lo haría ahora. Armándome de valor, me di la vuelta y empecé a subir las escaleras. Justo antes de que mi pie tocara el último escalón para salir, la puerta se cerró de golpe. Pudo haber sido el viento. Pudo haber sido cualquier fuerza de la naturaleza. Pudo haber sido simplemente la puerta. Pero sabía lo que realmente había pasado. No había sido el viento. La puerta se cerró de golpe con tanta ferocidad y fuerza que me golpeó. Esperaba aguantar el dolor y no tener nada. Tan solo tendría que abrir la puerta y sería libre. Pero no fue así. No. El golpe había sido tan fuerte que no aguanté más y terminé cayendo. No había sufrido ninguna lesión grave en la caída, pero sabía que si lograba salir del sótano, estaría lleno de moretones al día siguiente. Sin embargo, aquello era casi lo último en mi lista de preocupaciones en ese momento. Ahora podía oír con claridad la música que tocaba el piano. Esta vez me aturdía. Tenía una presión insoportable en el interior de mis oídos. Sentía que mis tímpanos iban a estallar. Gemí buscando ayuda. El frío suelo del sótano tampoco amortiguaba el dolor de la caída. Había terminado con el estómago presionado contra el suelo. Reuniendo todas mis fuerzas, metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. En ese entonces no tenía lámpara integrada, así que tuve que usar la pantalla como fuente de luz. Intentaba buscar algo, cualquier cosa que me ayudara a salir de ahí. Sin embargo, por curiosidad levanté el teléfono hacia donde imaginaba que venían los sonidos del piano. Fue un señalamiento a ciegas, pues sentía que los sonidos venían de todas direcciones. Traté de prepararme mentalmente para lo que vería cuando la luz cayera sobre el piano, pero ninguna cantidad de fuerza o protección mental podría haberme preparado para lo que vi. Ahí, sentada en el banco del piano,
con las heridas abiertas en las muñecas derramando sangre al suelo, estaba la pianista que me había perseguido durante los últimos días. Derramaba sangre sobre las teclas blancas e inmaculadas del piano, mientras tocaba con un fervor tal de un espíritu afligido, destinado a permanecer para siempre en esa casa maldita. Intenté reprimir el grito que sabía que iba a salir, pero fue inútil. No era algo fácil de ver. Hasta ese momento de mi vida no había experimentado nada que se igualara ni un poco del miedo desenfrenado y primitivo que sentía en mis entrañas. Debió notar la luz, porque poco después de alumbrarla, dejó de tocar el piano. Se detuvo por completo y todo quedó en silencio. Su rostro fue lo primero que vi cuando se giró para mirarme fijamente a los ojos. El nudo en mi estómago se hizo más grande y sentí un nudo en la garganta también. No sabía si era mi instinto de sobrevivir o huir. Sin embargo, de lo que sí era consciente era del ritmo cada vez más veloz en mi corazón. Sentía oleadas de miedo invadirme una y otra vez. Entonces se levantó del banco. El sonido de pies descalzos que golpeaban el cemento húmedo y ensangrentado me aterrorizó. Pero a medida que se acercaba, algo más me invadió. El miedo seguía en mi cuerpo tan fuerte como siempre. Pero había algo más. Una repentina oleada de energía. Un estallido. Algo que podía usar. Algo que me ayudaría a salir de este sótano y de esta maldita casa. Aproveché esa explosión de adrenalina para levantarme y darme la vuelta. Pero justo antes de llegar a las escaleras, sentí que me agarraba del brazo. Estaba a punto de darme la vuelta e intentar quitármela de encima cuando la sangre de sus manos hizo todo el trabajo por mí. Tan rápido como logró agarrarme el antebrazo, la sangre resbaladiza la hizo soltarse y logré correr. Subía rápidamente las escaleras del sótano, sin esperanzas de poder salir, pero eso no era lo más importante en mi mente. Llegué arriba y abrí la puerta. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. La cerré de golpe tras de mí con tanta fuerza que se abrieron unas pequeñas grietas y se astilló ligeramente. No tomé una pausa. Corrí a la cocina. Agarré un trapo, encendí la estufa y le prendí fuego. Volví a la sala principal y tiré el trapo en llamas. Justo entonces, oí que la puerta del sótano se abría de golpe, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta principal. En ese momento el piano no se oía por ningún lado. Al subirme y arrancar el coche, descubrí la razón. Mirando por la puerta principal abierta, apenas pude distinguirlo, pero sabía lo que veía. Goteando sangre en el suelo, con una sonrisa en el rostro, estaba la mujer que tocaba el piano. Mientras las llamas se extendían por las escaleras y el marco de la puerta del sótano, se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras. Tras ella, la puerta se cerró de golpe y las llamas comenzaron a surgir con más fuerza. Pero eso no me importaba. Lo que me importaba era irme de esa casa lo antes posible y lo más lejos que pudiera. No quería saber nada más de ese lugar, incluido el pueblo entero. Mientras conducía, recordé la sangre con la que la mujer me había manchado el brazo. Busqué algo para limpiarla cuando finalmente volteé a verme.
No tenía nada más que un moretón que se formaba lentamente. No hice nada más y mantuve la vista fija en la carretera. No sé cuánto tiempo conduje, solo que llegué a Davenport, Iowa, casi 24 horas después. Me alojé en un hotel de mala muerte y vi las noticias. Habían cubierto el incendio de esa casa desde altas horas de la noche hasta justo cuando había prendido la tele. Curiosamente lo trataron como si fuera un accidente. No era solo eso, pero supongo que no quedaban pruebas para decir lo contrario. Después de una buena noche de sueño, decidí darme una vuelta por la ciudad. Con el tiempo me acostumbré a Davenport. Casualmente conseguí un buen trabajo en otro banco. Logré ahorrar lo suficiente y comprar otra casa, aunque varios años después. La nueva casa era mucho más pequeña que la anterior, o lo es, supongo, ya que todavía vivo ahí. Cuando compré dicha casa, lo hice con la condición específica de que no tuviera sótano. Otra cosa que me preocupaba era vivir solo, pero desde el 2018 y el 2023 ya no tengo que preocuparme por eso. Ahora solo estamos mi esposa, mi hija y yo en esta casa. Trabajo, paso el tiempo con mi familia y escribo cuando puedo. Es una buena vida, una que nunca pensé que tendría, mucho menos en aquel lugar. Pero ya no pienso voluntariamente en el sótano ni en esa casa. Nunca le he contado a mi esposa sobre la casa ni sobre la pianista fantasma. No creo hacerlo nunca, o al menos no por ahora. Quizás se lo cuente a ella y a mi hija cuando sea mayor. Llevamos una buena vida y no quiero arruinarla. Aunque no todo es perfecto. Verán, puede que haya escapado físicamente de la casa, pero incluso 16 años después, los recuerdos de lo ocurrido ahí todavía me atormentan. Sigo soñando con mis padres y el accidente de coche que tuvieron, pero no es el único sueño que tengo. Sueño con el hombre que se ahorcó en una de las habitaciones del piso de arriba. Sueño con la mujer que se ahorcó en el baño. Sueño con la que se disparó en la cocina. Sueño con el hombre que se envenenó en el comedor. Y siempre, siempre, sueño con la mujer del sótano que se grabó en las muñecas las heridas de la muerte. Sueño con todos y cada uno de ellos. Ya no me asustan tanto como antes. Puede que no hayan aceptado sus vidas y el final que tuvieron, pero yo sí. Llámenme egoísta, llámenme como quieran, pero es la verdad. Sigo soñando con los dueños de esa casa, pero no huyo. Los consuelo. Les digo que no fue su culpa, que me importan. La casa ya no está, pero los recuerdos permanecen. Y acerca de los sueños, puedo con ellos. Pero hay algo más que sucede. No es diario, pero ocurre con la suficiente frecuencia como para que me preocupe. A veces me despierto muy temprano por la mañana. No sé qué me hace despertar, pero siempre, sin falta, bajo las escaleras. Si la casa está en silencio y me concentro lo suficiente, apenas puedo oírlo. En algún lugar debajo de mí, puedo escuchar débilmente los inquietantes y disonantes acordes de Leo Ornstein.